Hola, hoy vamos a ver lo que representa el Sol, la importancia que tiene para la astrología. Vamos a ver que el Sol es justamente el lugar de identificación, ese yo soy. Es decir, cuando uno se identifica justamente con el Sol en su carta natal, uno dice, sí, yo realmente soy así. Salvo algunas excepciones, porque hay personas que no se reconocen en su signo solar, ¿sí? Hay distintos motivos para esto. Debajo del video, en la descripción, te voy a poner un enlace justamente si no te reconoces en tu signo solar, allí está la causa. Y también está el trabajo que justamente hay que hacer sobre eso. Como el Sol representa en la mayoría de las personas justamente la identidad, vamos a ver que la identidad se construye en realidad. La identidad se construye en el vínculo con el resto de las personas, que son los que están representados por los planetas personales. Es decir, suponete, vos haces una expresión, entonces el afuera, el otro, te responde de una determinada forma. Te puede aplaudir, tirarte un tomate, ser indiferente, y eso va construyendo la identidad, porque si yo me expreso y si todo el mundo me tira tomates, digo, no, lo mío no, mejor no me expreso, no sé expresarme, voy a decir. Pero porque por justamente esa reacción del afuera. Entonces la identidad se construye justamente con las relaciones. Por lo tanto, la identidad no es fija, la identidad se va moviendo, porque también hay periodos en la vida que habrás visto que todo el mundo te aplaude, y periodos donde todo el mundo te dice no, no, no. Entonces, justamente ¿por qué? Porque la identidad se va moviendo. ¿Bien? Vamos a ver que el lugar, desde la astrología y desde la astronomía, el lugar del Sol es central, ¿sí? Está en el centro y los planetas orbitan a su alrededor. Entonces, ese lugar central es el que en definitiva comanda, porque también puede ser que a otro no le guste lo que yo hago, pero yo puedo decir, bueno, pero yo sigo haciéndolo, porque yo comando, no me importa lo que el otro piense. O tal vez sí tomo en cuenta, mira, me está criticando, tal vez tengo que modificar estas cosas. O tal vez no. Siempre la última palabra la tiene el Sol. Uno dice sí o dice no, o tal vez un poco, ¿sí? El Sol se analiza tanto por signo como por casa. Cuando uno lo analiza por signo, cuando dice de qué signo sos, está diciendo el Sol en qué signo estaba. Y allí lo que nos va a dar son cualidades. Por ejemplo, el Sol en el signo de Tauro va a decir cómo es la persona, qué cualidades tiene. Entonces podemos decir que es lenta, pacífica, firme, tranquila. Esas son cualidades. Y el Sol por casa me va a dar el ámbito de experiencia donde voy a tener ese lugar central y donde voy a poder tomar la decisión. Por ejemplo, supongamos que este Sol en Tauro está en la casa 11. Entonces, como las casas son ámbitos de experiencia, el ámbito de experiencia de la casa 11 tiene que ver con las amistades y los grupos de afines. Los grupos de afines son esas personas con las que nos gusta hacer cierta actividad, solo tenemos eso en común, pero uno la pasa bien ahí, entonces en ese grupo de afines o con los amigos, donde no hay un vínculo familiar, la persona puede tomar ese lugar central. ¿Bien? Es donde va a brillar también. Y además vamos a ver la importancia de lo que son los tránsitos al Sol. Es decir, la carta natal es fija, para toda la vida siempre la misma, pero los planetas se van moviendo. Por lo tanto, van a ir haciendo modificaciones a las funciones que están allí adentro. Y cuando tocan el Sol o lo aspectan desde un cierto ángulo, el Sol se va a modificar. Van a ocurrir experiencias desde el afuera que van a generar un cambio en la sensación de identidad, en quién soy. ¿Bien? Los planetas que hacen estos cambios no son todos, sino que son los planetas que se llaman planetas mayores. ¿Por qué? Porque están más tiempo en cada signo. Y van desde Júpiter hasta Plutón. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son los que con sus tránsitos modifican la sensación de identidad. Por ejemplo, Júpiter está un año en cada signo y cuando hace conjunción al Sol, ese es el máximo momento en que Júpiter puede modificar la sensación de identidad. Con las cuadraturas, las oposiciones, los trígonos, los sextiles actúa, pero digamos que no se siente tanto. Se siente muchísimo más con la conjunción. Por ejemplo, en este momento Júpiter está en Aries. Estamos a finales del 2022. Entonces, todos los que tienen Sol en Aries tienen el Sol en conjunción con Júpiter. Por lo tanto, están mucho más abiertos, mucho más expansivos, digamos, creen más en la vida, encuentran el sentido, es por acá lo mío, tienen una clara sensación, una clara dirección.
Pero esto no pasa porque un día se despertaron más positivos, sino porque el afuera, el tránsito, le está abriendo las puertas. Vos imaginate que se te abran las puertas de par en par, que te llegue la abundancia en la vida, obviamente te sentís mucho más relajado y confiado. ¿Bien? Luego vamos a ver que el resto de los planetas, desde Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, hacen tránsito por conjunción, oposición y cuadratura. Por ejemplo, en este momento Saturno está en Acuario. Entonces todos los que tienen Sol en Acuario están teniendo una conjunción. Pero también la oposición, es decir, el opuesto a Acuario, Leo. Y también las cuadraturas, Tauro y Escorpio. Esos 4 signos están teniendo una modificación de su identidad por Saturno. ¿Qué es lo que hace Saturno? Saturno dice no. Al contrario de Júpiter, ¿no? Saturno frena, limita, estructura y dice muchos no. ¿Pero por qué? Justamente lo que está haciendo es que la persona sea más sólida, más responsable, que se encuentre más a la altura de lo que está pasando, más madura para la edad que tiene. Entonces, luego del tránsito, la identidad se ha modificado. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque ahora es más sólida, porque ahora es más firme, porque se hizo más responsable y puede acceder a cosas que antes no podía. Digamos que está armando como una base de despegue. Pero esa base de despegue, como la base de despegue de cualquier aeropuerto, es mucho hormigón y mucho trabajo. Bueno, eso es lo que están, digamos, a través de ese trabajo se están estructurando estos 4 signos. Y les va a servir para más adelante como base de despegue. Vamos a ver también los tránsitos de Urano al Sol. En este momento Urano está en Tauro, por lo tanto le hace conjunción a Sol en Tauro, oposición a Sol en Escorpio y cuadratura a Sol en Leo y en Acuario. Es decir, son los mismos signos que están siendo modificados por Saturno, en otro orden, pero son los mismos. Entonces, por un lado se están estructurando por Saturno y por otro lado, Urano, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo cambia la identidad? De golpe, digamos que surge la oportunidad de más grados de libertad, de poder ser uno mismo. Incluso esto brota mucho de adentro, más allá del afuera viene mucho de adentro también. Ahora vamos a ver qué pasa con el afuera, pero esto de necesito más libertad, quiero hacer cosas más creativas, más originales. Y del afuera, ¿qué es lo que pasa? Como está esta modificación de la identidad, muchas personas, muchos vínculos ya no son afines a esa nueva identidad libre, creativa, desestructurada. Entonces esas personas desaparecen de la vida. No es que se mueren, sino que se van. Y aparecen otros vínculos que justamente son mucho más afines con este momento. Eso es lo que pasa con un tránsito de Urano. Entonces la sensación de identidad se modifica. Ahora, antes tal vez me sentía mucho más restringida y ahora me permito más grados de libertad. Entonces la identidad cambió. Vamos a ver los tránsitos de Neptuno al Sol. Neptuno está en Piscis y también actúan los 3. Es decir, Sol en Piscis, el opuesto Sol en Virgo y las cuadraturas, Sol en Géminis y Sol en Sagitario. Se están modificando por la acción de Neptuno. Y aquí voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con Neptuno y con Plutón. Estos tránsitos actúan con 2 o 3 grados de orbe. ¿Qué es el orbe? El orbe es un margen de tolerancia donde el aspecto existe. Por ejemplo, en este momento está Neptuno a 23 grados de Piscis. Es decir, 2-3 grados antes y 2-3 grados después está actuando. Por ejemplo, quien tiene el Sol a 20 de Piscis hasta el Sol en 26 grados de Piscis, está teniendo el tránsito. Lo mismo en esos grados para Virgo, Géminis y Sagitario. Quien tiene el Sol antes o después no está sintiendo este efecto. ¿Bien? Es decir, son 3 grados de orbe, 2 o 3 grados. ¿Por qué 2 o 3? ¿Puede ser 2? ¿Puede ser 3? No. Las personas más sensibles, 3 grados. Las personas menos sensibles, 2 grados. Pero bueno, uno dice 2-3 grados más o menos. Entonces, los que tienen el Sol a 20 grados hasta 26 grados de estos signos se ven justamente modificados en su identidad por Neptuno. ¿Qué es lo que hace Neptuno en tránsito? Hay una sensación que viene de adentro y de afuera en el sentido de borrar las barreras que me separan con el mundo exterior. Entonces, ahora empiezo a captar realidades que antes no captaba, incluso me pone mucho más sensible. ¿Por qué? Porque veo y siento, sobre todo Neptuno, que es un planeta de hipersensibilidad, siento todo lo que pasa afuera, lo que le pasa a los demás,
no solo personas, animales, plantas. Esto es un poco abrumador, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de esto? Justamente ampliar mi capacidad de llegada. Si antes llegaba hasta este círculo de personas, ahora se amplía mucho más, justamente gracias a Neptuno. Pero por eso tengo que mantenerme centrada y abierta. ¿Por qué? Porque me afecta todo en realidad. El dolor del otro, lo que le pasa a uno, a otro. Pero bueno, es un tiempo donde justamente la identidad se está ampliando muchísimo. Vamos a ver qué pasa con los tránsitos de Plutón al Sol. En este momento Plutón está en Capricornio y va a actuar para Sol en Capricornio, en el opuesto para Sol en Cáncer y las cuadraturas para Sol en Aries y Sol en Libra. ¿Qué está haciendo Plutón? Plutón hace una limpieza profunda. Todo lo que no sirve se va. Sean lugares, personas, vínculos, trabajos, lo que sea. Hay cuestiones que ya están muy desgastadas, que sirvieron en una época y ahora no, y uno a veces las arrastra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tomar la firme decisión de decir hasta aquí. Y Plutón viene a eso, a ir a tomar el contacto con eso que no queremos, con el lado oscuro, con eso prefiero no verlo. Bueno, Plutón dice, ahora lo vas a ver, justamente es el momento. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer una limpieza y de renovar energías. Es como cuando tirás un montón de cosas en tu casa y decís, basta de todo esto, se va, y queda todo mucho más liberado después. Eso hace espacio para que venga lo nuevo. Entonces, fíjate lo que es la importancia de los tránsitos al Sol. En este momento todos los signos están teniendo algún tránsito. Si no es a un planeta, es a otro. ¿Bien? Así que hay modificaciones en la identidad. Por supuesto, acordate, Neptuno y Plutón solo ese orbe. Si tu Sol no está dentro de ese orbe, por ejemplo, Plutón está a 27 de Capricornio, 2-3 grados, o sea, contémosle 3. 24 de Capricornio y lo sumamos 3, hasta 30. Si vos tenés Sol entre 24 grados y 30 de Capricornio, de Cáncer, de Aries o de Libra, ahí sí estás siendo afectado por esto que te mencioné. Si no, ya pasó, fue antes y ahora ya no. ¿Bien? Es todo por hoy, espero que te haya gustado, que lo compartas si crees que a alguien le puede interesar y hasta la próxima.